Bienvenido Encoders a este nuevo video donde vamos a estar viendo cómo hacer una aplicación con HTML, CSS y JavaScript. Recuerda que este es uno de los videos del curso práctico de JavaScript, que es una serie de videos que vamos a estar subiendo en el canal, donde la intención es revisar varios proyectos que se esté viendo directamente con JavaScript. Evidentemente HTML y CSS se van a ver implícitos porque estos le van a dar un detalle visual mucho más gustoso. Pero la intención es poder explicar punto por punto cuáles son las diferentes funciones, qué sintaxis se utilizan, cuáles son los diferentes códigos en JavaScript que permiten las funcionalidades de este tipo de aplicaciones. Así que suscríbete si quieres seguir de cerca todos estos proyectos y bueno, vamos a explicar un poco lo que hace esta aplicación. Tenemos una parte de agregar tarea donde ponemos 1, 2, 3, 4, vamos a ponerle por ejemplo hacer tarea de matemáticas, vamos a colocarle también sacar al perro, ¿sí? Y vemos que podemos completarlas. Sabes que ya completé la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y la tarea sacar al perro. Veo que las puedo eliminar cuando ya las haya completado. Y algo interesante es que por medio de Local Storage, que es una funcionalidad del mismo navegador, puedo guardar estos valores para cuando le dé actualizar se mantengan. Así yo puedo cerrar la aplicación y cuando la abro nuevamente los valores van a seguir ahí. Veo también un pequeño diseño minimalista donde pongo el nombre, una pequeña frase que dice vamos a cumplir tus metas para sentirnos más motivados, y la parte de arriba también tiene una implementación en JavaScript que permite ver la fecha que tiene el navegador, o sea que eso se va a actualizar dependiendo del día en que se abra. Así que vamos a hacer una lista de las cosas que vamos a ver en esta práctica. Ahora vamos a ver los conceptos rápidamente que vamos a ver aplicados dentro de esta aplicación con JavaScript. Vamos a tener creación de variables y constantes con let y const. Vamos a traer elementos desde HTML para poder integrarlos con JavaScript. Vamos a poder manipularlos mediante Document Query Selector. Vamos a utilizar la función newDate que viene por defecto en el navegador para poder jalarnos la fecha actualizada cada vez que abramos la aplicación. Vamos a estar haciendo uso de funciones declaradas, este tipo de funciones que empiezan con function, no expresadas, en este caso solamente van a ser declaradas, y sí vamos a utilizar las arrow functions. Vamos a ver la implementación de arrays para poder guardar la información. Vamos a hacer el uso de condicionales if para definir condiciones, y también vamos a utilizar operadores ternarios, que son ese tipo de condiciones if que son más resumidas, donde este símbolo maneja el true y este maneja el false. Ya podrás ver en la aplicación. Vamos a hacer uso del Local Storage del navegador para guardar información y poder utilizarla como almacenamiento. Esto es que vamos a guardar esa información, va a quedar en el navegador, y cada vez que abramos el navegador esta se va a poder descargar automáticamente. Dentro de Local Storage vamos a ver lo que es set item, get item, vamos a ver lo que es el formato JSON, parse y stringify, que básicamente es las transformaciones entre el formato JSON al formato de JavaScript en este caso, y viceversa, cuáles son ese tipo de procesos. También vamos a ver el uso de return, que bueno, es algo muy básico también, pero también vamos a ver esos usos. Y dentro de los métodos y propiedades que vamos a estar viendo está ClassList y Toggle, que son para manipular las clases de un elemento desde JavaScript. Vamos a poder insertar y quitar una clase dentro de la estructura de JavaScript. Vamos a ver lo que es parent node y lo que es remove child, que son para definir los elementos padre y los elementos hijo, que a lo mejor ahora mismo no sepas exactamente qué es, pero lo vas a ver en la aplicación. Tenemos el método también de add event listener, que ese sí lo debes de saber porque es un método que se utiliza mucho para crear eventos de clic, en este caso los eventos de clic y teclas de enter para poder generar estas tareas. Vamos a ver push, que es usado para ingresar elementos dentro de un array. Vamos a ver value, que permite ver valores de un elemento, attribute para ver los atributos de un elemento, for each, que permite recorrer cada uno de los elementos dentro de un array, y por último un método también que es bien importante, que va a ser pues la base de todo esto, que es insert adjacent HTML, que básicamente nos permite pegar código en cualquier parte del HTML desde JavaScript. O sea, puedo crear un bloque de código HTML y insertarlo en cualquier zona. Así que sin perder tiempo vamos a empezar con este proyecto. Ok, lo primero que vamos a hacer es irnos al VS Code, crear un index HTML, y vamos a con la etiqueta HTML5 crear la estructura básica de un documento en HTML. Aquí en título le vamos a poner to-do list, que es básicamente como se llaman las aplicaciones de tareas, to-do list o lista de tareas, y vamos a empezar a trabajar dentro del body. Si nos damos cuenta, en la aplicación tenemos tres secciones importantes. Digamos que 4, pero 3 importantes. Ahora te explico por qué son 4.
La primera es la parte del perfil, que es donde está la fecha, donde tienes esta leyenda que dice vamos a cumplir tus metas, donde está hola y tu nombre. Esta sección de perfil está más dedicada al user experience, a digamos que algo más visual de la aplicación, porque no es algo que te indique algo de lo que hace la aplicación, solamente la fecha en este caso, ¿no? Y tenemos también el input, que es donde se van a agregar las tareas correspondientes, y la parte de la lista de tareas. O sea que este bloque que tenemos acá es un div, este bloque que tenemos acá es otro div, y este bloque que tenemos acá es otro div. El cuarto div es un bloque que tenemos acá imaginario que rodea todos estos elementos para encapsular un contenedor, para que los elementos no se vayan a todas partes o ocupen todo el tamaño de la pantalla. Así que primero vamos a crear los tres elementos. Vamos a poner div, perfil, vamos a crear también un div, agregar tarea, y un div, sección tarea. Estos tres div van a estar en un div principal que se va a llamar container, y vamos a colocar este div acá para que englobe todo el elemento. Ahora, dentro de perfil vamos a tener diferentes objetos. El primero vamos a tener un div que se va a llamar fecha, lo vamos a dejar en blanco porque ahora con JavaScript le vamos a indicar que este div tenga ciertas propiedades de hora, y aquí no es clase, aquí es ID, una identificación. En este programa vamos a dividir las identificaciones para ser utilizadas en JavaScript y las clases para ser utilizadas en CSS o en la hoja de estilos. Al final en JavaScript tú también puedes llamar clases del DOM, pero en este caso vamos a utilizar las identificaciones para identificar, valga la redundancia, los elementos en JavaScript. Ahora que tenemos esto, vamos a colocar también un H1 para colocar el título, hola, con el nombre, y vamos a usar la etiqueta span para colocar la leyenda que tenía la aplicación. Vamos a cumplir tus metas. Para esto ya tenemos abierto el Open with Live Server para ver los cambios en nuestro navegador, ¿sí? Y si le damos Control S, vemos que se está visualizando lo que tenemos aquí. Este div ya lo terminamos. Ahora vamos a trabajar con el div de agregar tarea, y a ese div vamos a colocarle un input type text. Va a tener una identificación para verlo en el JavaScript que le vamos a llamar input, y vamos a tener también un placeholder de agregar una tarea, o vamos a dejarla nada más en agregar una tarea. Esto es lo que se va a ver dentro de la casilla, ¿sí? Esta parte cuando escribimos se borra. Como ya habíamos visto en la aplicación, en este mismo input tenemos un icono, y para colocar los iconos tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es utilizar el icono y bajarlo con SVG o PNG, o tomar el icono independientemente para meterlo como una imagen. Lo segundo que podemos hacer es mandar a llamar una librería que se llama Font Awesome. Yo creo que la habrás escuchado porque es muy utilizada, y básicamente la librería tiene iconos de todo tipo, tanto de WhatsApp como de Facebook, como de lo que tú quieras, y lo que tienes que hacer es simplemente mandarla a llamar desde el head, y entonces después puedes indicarla mediante clases. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo tengo aquí el link de Font Awesome, lo pego en el head, que de esta manera, le doy Control S y veo que no ha pasado nada, pero acá, entonces, para poder llamarlo, lo voy a hacer mediante i, que es icono, y vamos a poner una clase que en este caso se va a llamar Fast plus Circle. Damos Control S y vemos que aparece este icono. ¿Cómo funciona Font Awesome rápidamente? Funciona mediante clases. Esta clase que vemos aquí ya está definida por Font Awesome y nos dice: si utilizas esta clase en un icono, yo voy a mostrar el icono que está acá, que es un círculo con un plus, un símbolo de suma, ¿sí? A este mismo icono le vamos a poner una identificación, porque nosotros en JavaScript vamos a utilizar este icono para poder mandar la tarea, así que este icono se va a llamar Enter. Ahora que veamos JavaScript vas a entender por qué estamos haciendo todas estas identificaciones, pero por el momento vamos a dejarlo de esa manera. Ahora vamos a ir con el tercer div, y dentro de este div vamos a colocar un h3 y vamos a poner la leyenda: estas son tus tareas pendientes. Y como la sección tareas es una lista, para crear listas tenemos que utilizar UL, y a esta UL le vamos a poner la identificación lista para que podamos también identificarlo en el JavaScript. Dentro de este UL vamos a poner los correspondientes LI, y dentro de LI vamos a colocar tres elementos, que son los tres elementos que estamos viendo acá: este círculo,
este texto y este símbolo de trash, de basura. Entonces vamos a poner y class circle co, vamos a colocar un párrafo que le vamos a poner la clase text y entonces le colocamos el icono con una clase pass fa trash de, y si le damos control S vemos que los iconos se están formando aquí. En esta parte del texto donde se va a colocar las tareas, vamos a poner un ejemplo, hacer la tarea de español, y vemos que este texto se coloca aquí. Evidentemente con la hoja de estilos le vamos a dar toda la forma y le vamos a quitar todos los elementos que no concuerden, pero básicamente tenemos la estructura. A estos elementos de icono tenemos que agregarle también otro factor, que es una identificación. Vamos a manejarlo de dos maneras: las identificaciones mediante ID, y vamos a utilizar también el valor de data para poder identificar elementos. Nosotros cuando estamos utilizando JavaScript y queremos identificar elementos del DOM, lo podemos hacer a través de clases, a través de IDs, a través de data. Clases son más utilizadas para CSS, pero también se pueden hacer así, porque estamos creando todas estas identificaciones. Recuerda que en JavaScript nosotros le damos a indicar que cuando yo toque este botón agregue la tarea, y cuando yo toque este botón marque como realizado, cuando yo toque este botón se elimine la tarea. Entonces, como esos botones van a estar interactuando dentro de JavaScript, yo necesito meterles una identificación para mandar a llamarlos. En este caso le voy a poner una data y le voy a poner realizado, porque este es el botón que me indica cuando ya está realizado, y una identificación de 0. Cuando veamos JavaScript vas a entender por qué estamos colocando esto, pero de inicio lo vamos a colocar. Acá le vamos a poner también una data, al que le vamos a poner eliminado, y le vamos a poner una identificación de 0 también. Y hasta aquí tenemos el HTML terminado. Por último, para preparar ya nuestro HTML para trabajar en la hoja de estilos y en el JavaScript, vamos a ponerle aquí un link CSS y vamos a colocarle el style CSS, y en la parte de abajo, esta parte de abajo antes del body, le vamos a poner un script CRC y ahí vamos a ponerle script.js. Esto con la finalidad de ya llamar las hojas de estilo y la hoja de JavaScript para que empecemos a trabajar en su momento. Se nos fue una K por aquí y listo. Ya tenemos nuestro HTML terminado. Ahora lo segundo que vamos a hacer es crear la hoja de estilo. Vamos aquí, vamos a ponerle style.css y vamos a abrirla. Así que lo primero que vamos a hacer en la hoja de estilo es crear un root. Y el root nos sirve para colocar todas las variables de colores que vamos a tener. En este caso yo tengo un root creado, vamos a ponerle control pegar y damos cuenta que tenemos una variable y tenemos un color asociado. Esto nos va a servir para poder utilizar en todo el proyecto estas variables, y en cuyo caso nosotros queramos cambiar masivamente todos los colores, lo podamos hacer a través del root y no independientemente buscando cada uno de ellos y cambiándolo. Entonces ya con esto vamos a hacer lo primero, que es vamos a llamar la etiqueta body, y dentro de body vamos a crear el fondo. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos un fondo acá en forma de gradiente, un degradado, y a pesar de que tenemos múltiples colores, realmente tenemos dos colores importantes, que es el color superior, que es purple, y el color inferior, que es blue light. Dentro o en medio de estos dos colores está creando un degradado de diferentes colores, pero esto lo hace automáticamente la función de CSS. Para hacer esto es súper fácil, vamos a llamar background, y dentro de background vamos a poner linear gradient. Dentro de linear gradient le vamos a poner bottom y vamos a ponerle una coma. Después de esta coma vamos a especificar el primer color, que va a ser el color superior. Vamos a indicar var para buscar la variable en el root. Vamos a ponerle esto y vamos a colocarle purple, que es la variable que ya habíamos creado en la parte de arriba que tenía el color morado. Posterior a eso le vamos a dar una coma y le vamos a especificar el segundo valor, que va a ser var blue light. Y si le damos control S vemos que ya tenemos el gradiente colocado. Para que nosotros podamos hacer este gradiente completo en toda la pantalla, vamos a utilizar un height, y a este height le vamos a poner un 100 BH. BH es virtual height, y el virtual height es como un porcentaje para ocupar todo el tamaño de pantalla. Le damos control S y vemos que ya se ha ocupado. Y algo interesante del virtual height es que si yo hago la pantalla más pequeña, te das cuenta que no se corta, no está a la mitad, sino que en la parte de abajo sigue estando el color inferior, y dependiendo del tamaño de pantalla sigue manteniéndose igual.
esto funciona perfectamente para crear un diseño responsive. Y vamos a aprovechar el body para colocar unas fuentes. La fuente que yo he elegido es una de Google que se llama Prompt. Vamos a copiar acá el enlace que nos da Google. Vamos a cerrar acá para que se pueda visualizar bien. Todo este código ya viene hecho por Google. Cuando tú buscas Google Fonts en internet, ya te da un código de inserción para utilizar esta familia de fuentes. Y lo que vamos a hacer es que van a cambiar. Ahora te vas a dar cuenta que esto va a cambiar de estilo de fuente. Ya que lo tengo colocado en mi HTML, voy a mi hoja de estilos y le voy a poner Font Family. Y en Font Family le voy a poner la fuente que estamos llamando. En este caso la que yo tengo es Prompt, y siempre se suele poner sans serif. En caso de que no pueda cargar la primera, carga la que es por defecto, que es sans serif. Yo le pongo control S, vemos como instantáneamente ha cambiado el estilo de las letras. Ahora vamos a trabajar en la parte del perfil. Vamos a colocar acá una división, perfil, y vamos a trabajar tres clases: perfil H1, perfil span y fecha. Recordando que es punto para cuando son clases, numeral cuando son identificaciones. En H1 vamos a poner color bar y vamos a ponerle el color white, y vemos que ya se cambió el H1. Vamos a perfil span y vamos a ponerle un color bar white para cambiar la otra parte del span. Vamos a colocar un letter spacing para colocarle un espaciado entre las palabras. Ya te darás cuenta, le vamos a colocar un píxel. Le damos control S y fíjate bien cómo va a cambiar. Vamos a cumplir tus metas. Es algo ligero, pero es parte del diseño, que se abrieron un poquito más. Como no tenemos nada en fecha todavía, vamos a crearle algo momentáneamente en fecha. Vamos a ponerle aquí 1 de diciembre, jueves 1 de diciembre. Damos control S y ya vemos que aparece algo aquí. Va a ser de referencia. Esto lo va a poner JavaScript instantáneamente, pero solamente es para ver el estilo. Vamos a colocarle un color bar white, y para que no quede tan arriba de todo vamos a ponerle un padding 50 píxeles arriba, 0, 5, 0, y vemos que ya se acomodó. Ahora vamos a trabajar el área de agregar tarea. Vamos a crear una sección de agregar tarea aquí y vamos a estar trabajando con los siguientes elementos: agregar tarea input, agregar tarea y entonces tenemos lo que es agregar tarea, que es el div que va alrededor de esto, el input, donde está esta parte de agregar una tarea, y el icono, que es esta zona. Entonces vamos a empezar con el div agregar tarea. Vamos a ponerle un background color bar white. Vamos a ponerle también un border radius de 15 píxeles. Vamos a colocarle un height de 70 píxeles. Vamos a darle un display flex para que los elementos se acomoden. Vemos que ya el elemento se acomodó, pero yo necesito que en vez de ocupar todo el espacio tenga un align item center para que los elementos sean centrados. Vamos a hacer que los elementos se separen un poco de los bordes con un padding de 10 píxeles, un gap de 70 píxeles para separar los elementos del input y el icono. Ahora vamos a ir con el input y vamos a decirle que tenga un width de 100% para que ocupe todo el ancho, y un height del 100% igual para que ocupe todo el ancho disponible dentro del elemento agregar tarea. Vamos a ponerle un border radius de 8 píxeles. Vamos a ponerle un border none para quitar el borde que se le está formando ahora mismo. Vamos a ponerle también un background color white para que esté igual que el elemento de atrás. Y vamos también con icono y le vamos a poner un font size de 50 píxeles y un color bar purple. Cuando estamos utilizando iconos no podemos utilizar width. Si acá le queremos aumentar el tamaño y le pongo width en vez de font size, ve lo que pasa, no lo detecta. Entonces siempre que utilicen iconos te va a utilizar font size. Ahora sí. Ahora veo que algunas propiedades no se están acomodando correctamente, y esto es porque antes de empezar el CSS debimos hacer una pequeña normalización, estandarización en el CSS. Seguramente habrás visto que mucha gente pone al inicio de su código box sizing, border box, margin 0, padding 0. Damos control S y vemos que los elementos cambiaron totalmente lo que ya teníamos. Y esto es porque el navegador trae por defecto un estilo y ese estilo nos afecta. Entonces es una práctica muy común que se haga una normalización. Esto lo podemos hacer, una normalización súper básica es esta, pero se puede bajar también archivos como normalize. Podemos crear archivos de configuración. Digamos que estas tres cosas son las cosas básicas
para poder resetear, hacer un reset en los elementos que ya tiene por defecto el navegador. Ahora sí, ya teniendo esto, vamos a empezar a jugar. Nos damos cuenta de una cosa bien importante y creo que la vamos a poder apreciar si lo hacemos en grande. Los elementos están ocupando todo el ancho de la pantalla y están casi al borde. ¿Cómo podemos arreglar esto? Lo podemos arreglar con el div container que hayamos creado en el HTML. El div container lo que va a hacer es delimitar un contenedor imaginario para que tenga un lugar definido y no se extienda por toda la pantalla. Para hacer esto ya tenemos creado el container. Lo que vamos a hacer es crear en la clase container, y en el contenedor vamos a ponerle un width de 400 píxeles y un height de 600 píxeles. Por esto vemos que ya modificó un poco. Ahora vamos a ponerle un margin 0 auto para que tengamos los elementos sentados. Si yo lo vuelvo a colocar acá y le ponemos inspeccionar, y si observamos, tenemos ya responsive en el elemento. Lo que pasa es que cuando me acerco un poco, el elemento parece que, a pesar de que es responsive, está pegado a los bordes. Esto lo podemos hacer colocándole un max width de 80% y vemos que el elemento ya se separó de los bordes, ¿sí? Y sigue teniendo el elemento responsive. Si hay un contenedor que contiene todos los elementos solamente en esta zona y ya lo demás se puede expandir sin hacer que todo se expanda junto con él, ¿sí? Vamos a regresar esto acá. Para poder modificar el icono vamos a ponerle agregar tarea y hover y vamos a ponerle un transform de scale 1.1 porque el botón inicialmente tiene una escala de 1 y cuando le pongo un hover lo que voy a hacer es que cada vez que pase encima del elemento él va a hacer un transform scale de 1.1, o sea que el elemento va a tener un tamaño de 0.1 más grande que el elemento original. Si le pongo control S, vemos que cuando me acerco él hace este efecto. Y le voy a poner también un cursor pointer para que cada vez que yo me acerque al elemento ponga la manita, ¿sí? De esta manera. Ahora, para poder modificar el placeholder de un input, lo vamos a poner de esta manera. Agregar tarea, vamos a poner el input y vamos a colocar dos puntos y vamos a ponerle placeholder. Vamos a colocarle un font size de 1.1 rem, vemos que ya se hizo más grande, y un color bar purple. Y ya cambió de color. Y listo, la parte del input ya la tenemos terminada. Vamos ahora a crear la parte de la sección. Vamos a poner aquí sección tarea y vamos a crear los siguientes elementos: sección tarea h3, sección tarea li, sección tarea i para ver los iconos, sección tarea ulp, que son los elementos que conforman la sección tarea. Y vemos algo distinto en esta parte, y esto es porque cuando yo tengo sección tarea está llamando a un elemento que tiene una clase sección tarea. Dentro de esa sección tarea evidentemente hay un p que es un parágrafo, pero en este caso, como antes de esa p hay otro elemento que es ul y otro elemento que es li, de alguna manera él no llega a detectar esa jerarquía que tiene de padre e hijos dentro de un elemento. Por eso tenemos que indicarle, ok, P está dentro de LI, está dentro de UL, está dentro de sección tarea. Por eso yo puedo poner, bueno, P está dentro de UL y UL está dentro de sección tarea. Si yo lo pongo sin la sección, sin la UL, haga la prueba y no funciona, no me toma los valores de estilo hasta que lo hago de esta manera. Ya partiendo de eso, vamos a ponerle aquí un color bar white. Vamos a colocarle un margin bottom, que bottom es en la parte de abajo, de 20 píxeles para que se separe un poco las letras de la zona de abajo. Y vamos a empezar a trabajar con el LI. Recuerda que el LI es la sección del elemento. El LI, si lo vemos en la aplicación, es todo este elemento, ¿sí? Que contienen estos dos iconos y este parágrafo. Ahora vamos a la hoja de estilos y vamos a colocarle un display flex para empezar a acomodar los elementos. Cuando hago esto, instantáneamente ya se acomodan. Vamos a ponerle también, aprovechando, un background color, o más bien un background que va a ser linear gradient. Si vemos el diseño original, tenemos otro degradado en esta zona. Pareciera que fuera algo translúcido o algo transparente, pero no. En la parte de arriba tenemos un blue que es más oscuro y en la parte de abajo tenemos un green.
entre este green y este azul oscuro se crea este degradado. Entonces este elemento tiene un background linear gradient, que lo vamos a colocar idéntico como lo habíamos hecho en la parte de arriba. Esto es linear gradient, ponemos to bottom y vamos a poner el primer elemento que es bar, que es blue, dark, y el segundo elemento que es bar y es green. Damos control S y vemos que el elemento se coloca. Vamos a ponerle un border radius de 15 píxeles, vamos a ponerle un padding de 10 píxeles para que tenga más ancho, y aprovechando que tenemos el display flex ya creado, vamos a ponerle un align items center para que los elementos se centren, y vamos a poner justify content de space between. Vemos que los elementos ya se separaron un poco. Para el tema de los iconos vamos a ponerle un font size de 25 píxeles, y al párrafo de la sección tarea vamos a ponerle un font size de 1.2 rem. En el diseño original, cuando pasamos encima de estos elementos, estos crean un efecto. Para hacer esto lo vamos a hacer con sección tarea y hover, y adentro vamos a ponerle color bar blue light y un cursor pointer, y vemos que ya están cambiando de color. También vemos que cuando le ponemos el estado de finalizado se le crea una raya a la palabra. Para hacer ese estado vamos a colocar también una clase que vamos a llamar LineThroat, como su nombre en inglés es subrayado, y vamos a ponerle un text decoration LineThroat y un color bar blue light. Le damos control S y no tenemos nada en esta parte porque esta clase no la hemos mandado a llamar. Vamos a hacer un ejemplo en texto, class text, y aquí le vamos a ponerle LineThroat. Cuando le damos guardar, se activa la clase. Cuando nosotros tenemos dentro de la misma clase un espacio, él interpreta que hay más de una clase dentro de ese elemento. Si yo lo coloco mediante una línea de esta manera, yo le estoy indicando que todo esto es una clase llamada text-line-throat. Pero si yo no tengo esto y tengo una separación, el sistema o el HTML entiende que tengo una clase llamada text y aparte también tengo una clase llamada LineThroat, y voy a estar activando las dos. Como ya te habrás dado cuenta, lo que vamos a hacer con JavaScript es alterar esta parte. Si yo le quito este LineThroat y lo vuelvo a guardar, instantáneamente se quita. Entonces digamos que al momento de yo pulsar ese botón, mandemos a llamar a JavaScript y le diga aplica una clase extra al elemento text. Y cuando hace esto, instantáneamente tenemos que se coloca. Y ya estamos viendo por dónde va el asunto, ¿no? Nosotros vamos a hacer que con JavaScript vamos a alterar esta parte para que agregue esta clase o la quite dependiendo de lo que se active. Si vemos el inspector de código, yo voy a tener este elemento que lo tengo subrayado. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos text y al mismo tiempo tenemos LineThroat, que es lo que ya habíamos visto anteriormente en el ejemplo. Si yo lo deselecciono, ¿qué es lo que pasa? Que en esta clase desaparece el LineThroat, pero si yo lo selecciono aparece nuevamente, y si yo lo vuelvo a seleccionar desaparece y aparece y desaparece y aparece instantáneamente. Esto lo hace JavaScript, insertar esta clase y quitarla. Entonces yo desde acá, desde mi HTML y mi CSS, le estoy indicando cuáles van a ser los diseños de cada uno de sus estados, para que entonces yo con las clases pueda jugar y crear esos efectos de movimiento en la aplicación. Ahora volvemos a nuestra hoja de estilos. Vamos a colocar también en este LI un margin 5 píxeles arriba y abajo, 0 a los lados. Esto es para cuando se crean más elementos, estos se separen. Vamos a poner un ejemplo. Si yo duplico este elemento, vemos que hay una separación entre estos dos. Este margin hace esto. Si yo no tuviera este margin, entonces los elementos se pegan. Ahora vamos a jugar con los espacios también, como que está muy apiñado. Vemos también que en la aplicación original tenemos un espacio entre vamos a cumplir, tenemos un espacio aquí en agregar tarea a estas dos tareas pendientes. Esto le da un poquito más de visibilidad, así que vamos a primero colocar el espacio y vamos a cumplir. Vamos a cumplir entre este elemento, es un elemento span que estaba en aquí, o puedo ponerle en agregar tarea un margin 40 píxeles 0 y ya tenemos la aplicación creada. Vamos aquí, vamos a comentar esto y a eliminar también este throat acá para que tengamos
esto de esta manera. Se nos olvidó también colocar el color blanco aquí, color bar white, para colocar los colores. Con esto tenemos terminado la parte del CSS y ya podemos entrar en el JavaScript para darle todas esas funcionalidades. Te digo, esto va a ser una locura. Así que lo siguiente que vamos a hacer es trabajar en el JavaScript. Vamos a crear un elemento script.js y vamos a empezar a escribir el código. Lo primero que voy a tener que hacer es declarar mis variables. Establecer qué variables va a estar utilizando en HTML que necesito utilizar en JavaScript. Cuando estábamos construyendo el HTML ya te había comentado que hay varios elementos que van a estar interactuando. Por ejemplo, el botón que va a agregar la tarea es un elemento que cuando yo lo toque va a estar haciendo algo en JavaScript. Yo necesito que JavaScript sepa que existe ese botón. Y cuando yo cambio los estados, por ejemplo, en esta parte, y cuando toco también el trash o cuando actualizo la fecha, todos estos son elementos que JavaScript debe de saber y conocer. Para esto voy a declarar una constante, vamos a poner fecha, por ejemplo, y a esta constante le voy a indicar que lea una parte del HTML. ¿Y qué parte del HTML va a leer? Bueno, una parte que va a estar identificada por un ID o por una clase. En este caso lo estamos manejando por IDs. Vamos a poner document query selector fecha, y con esto estamos diciendo que hay un elemento que en el HTML tiene una identificación que es fecha, que claramente lo sabemos, es este que está aquí, este div. Y en JavaScript le estamos asignando a esta variable que acabamos de crear, fecha, lo que esté leyendo de ese elemento fecha en el HTML. Vamos a entenderlo más rápido con un console log. Ponemos un console log de fecha, y si vamos a nuestra aplicación y ponemos inspeccionar, vamos al área de console, vemos que nos está imprimiendo el div ID fecha jueves 1 de diciembre div. Todo este elemento, que es un elemento HTML, lo está asignando a la variable fecha. Entonces, cuando yo estoy utilizando un document query selector de fecha, lo que me va a traer es esta parte del código, ¿sí? Cuando JavaScript lea fecha, va a estar leyendo esta parte del código. Entonces, borramos el console log y vamos a hacer esto con la constante lista, una constante input, una constante button inner que va a estar llamando la lista, que es el UL, el input, que es esta zona, el button enter, que es esta zona. Vamos a trabajar primero con estos. Después de esto tenemos que declarar una función. Tenemos que crear la función agregar tarea, y cada vez que se haga clic en el botón, esta traiga una nueva tarea. Vamos a poner aquí función agregar tarea. Y para crear esta función vamos a poner function agregar tarea. Vamos a pasarle un parámetro que vamos a llamar tarea. Este es el parámetro que va a corresponder a lo que le coloquemos aquí. Esto va a cambiar dependiendo de lo que le coloquemos. Y vamos a empezar a escribir la función. Antes de seguir, vamos a entender realmente qué está pasando en la aplicación para que podamos entender cómo escribir este código. Vamos a la aplicación original, vamos a inspeccionar y tenemos el HTML. Vamos a body, vamos a la sección de tareas, vamos a UL. Estas no les hacemos caso porque son comentadas, y vemos que tenemos dos elementos LI que de hecho se iluminan en la parte de la izquierda. Si yo coloco otro elemento, por ejemplo tarea 3, y le doy enter, fíjate que se crea un nuevo elemento. Y si pongo una tarea 4 y le pongo enter, se crea otro elemento. Y cuando yo abro este elemento, oh sorpresa, veo que son los elementos de icono, el elemento de texto y el elemento de icono que habíamos creado en la parte de arriba. ¿Qué está pasando en todo esto? Cada vez que yo pongo agregar tareas, se está duplicando este código manualmente. Cada vez que yo pongo agregar tareas, se está creando este elemento que tiene esta clase, que tiene este texto y tiene esta clase de icono. ¿Qué está pasando aquí? Mediante un método que se llama insert adjacent HTML de JavaScript, yo puedo insertar en alguna parte del código HTML otro código HTML que ya le haya colocado. Yo necesito crear una variable en JavaScript que contenga todo este elemento de HTML, y cada vez que yo le doy agregar tarea, él simplemente pegue como si fuera una plantilla ese código HTML y lo inserte, insert adjacent HTML. Entonces,
Para esto yo voy a tomar una función agregar tarea y voy a crear una constante llamada elemento, y este elemento va a ser igual a lo que yo tengo en este LI. ¿Por qué? Porque si yo copio este LI y lo copio y lo copio y lo copio, cada vez que lo copio estoy creando físicamente nuevas tareas. Entonces yo voy a copiar todo esto que hay adentro de este LI, control copy, y lo voy a colocar de esta manera en mi variable. Pero yo no lo puedo colocar así porque JavaScript no entiende HTML. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a agregar con backticks, que es una manera de agregar texto, pero texto en bloques. Los backticks se colocan de esta manera. Pongo un backticks aquí y uno al final. Y si te das cuenta, ya todo eso se transformó a texto. Ahora lo voy a acomodar para que tenga un poco más de forma. Vamos a poner este backtick también. Y eso significa que todo esto es lo que vale mi constante elemento. Cuando yo mande a llamar elemento, elemento me tiene que dar toda esta cadena de strings. Y si te das cuenta, toda esta cadena lo pusimos con backsticks, que nos permite crear bloques de cadenas, no hacerla una por una. Aprovechando que tengo esta estructura, en esta parte donde estoy borrando hacer la tarea en español, yo necesito que vaya el texto de la tarea que yo le voy a estar ingresando. Entonces, como yo voy a estar llamando la función agregar tarea, y dentro de agregar tarea voy a tener este elemento tarea, que es el que va a estar llamando precisamente la nueva tarea que le voy a colocar, yo voy a tomar y voy a colocar de esta manera la variable tarea. ¿Para qué? Para que esta plantilla sirva como la base y yo le pueda sustituir mis palabras con las variables que yo voy a estar trayendo de mi elemento. Hasta aquí ya tengo creado la constante elemento, pero para hacer todo esto tengo que llamar a lista, que lista está haciendo referencia al UL, todo el elemento en concreto, y a lista le voy a aplicar el método insert adjacent HTML. Este método tiene 4 parámetros. Tiene after begin, after end, before begin y before end. Prácticamente si yo tengo mi UL en esta zona, lo que estoy diciendo con after begin, before begin, after end, before end, significa que antes de que termine mi elemento, yo puedo poner el código en esta parte, ¿sí? Puedo poner el código después de que termina el elemento UL, puedo poner el elemento antes que empiece mi elemento UL, o puedo poner mi elemento después de que empezó mi elemento UL. Esto es lo que acepta insert adjacent HTML. Nosotros vamos a poner before end, que esto significa antes del final. Va a insertar un elemento antes de que acabe, o sea, en esta parte. Y luego le voy a poner una coma y le voy a decir, ¿qué quieres que inserte ahí? Bueno, quiero que insertes mi variable o mi constante elemento que vale todo esto. Ahora, para completar esto, yo necesito llamar a mi función agregar tarea. Para darle secuencia a esto, yo necesito crear un botón para poder llamar esa tarea. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar el botón enter, que es mi botón que ya tengo aquí, y a ese botón le voy a aplicar un método que se llama addEventListener. ¿Y qué tipo de evento le voy a aplicar? Bueno, le voy a aplicar un evento de clic, y cuando haga ese evento de clic, yo le voy a pasar una función arrow. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo voy a tener un botón enter que yo necesito que tú escuches un clic. Cuando le hagan un clic, tú vas a ejecutar lo que yo te voy a colocar acá. Esto es una función. ¿Y esta función qué va a hacer? Bueno, lo primero que necesito que hagas es que voy a crearte una constante que se va a llamar tarea, que va a ser igual a el valor que va a tener ese input. O sea que yo voy a poner input y voy a ponerle esta propiedad que se llama value. Con input value yo puedo saber qué valor tiene ese input en ese momento y se lo asigno a la constante tarea. Ok, aquí me faltó una coma. Ok, y después de esto yo necesito decirle, ok, if tarea existe, entonces ejecuta agregar tarea y manda el valor tarea dentro de esta función. Algo peculiar que tiene JavaScript es, si yo quiero hacer énfasis en existe algo, yo no necesito poner if tarea es igual a algo. Yo necesito saber dos cosas. Si input value no tiene nada, significa que no han escrito nada, que no hay ningún string, está vacío, significa que tarea no existe. Porque si input value no existe, no es igual a tarea.
Entonces yo le puedo poner en JavaScript if tarea, simplemente así, y como lo indico de esta manera, es como si estuviera diciendo tarea tiene algún valor, if tarea existe, entonces ejecuta agregar tarea y manda el valor que tiene. Si if tarea no existe, entonces simplemente no la ejecuta, ¿sí? Simplemente se queda en ese loop. Posteriormente tenemos que colocarle que input value sea igual a string vacío, porque evidentemente va a tener una tarea. Yo le voy a dar clic al botón, cuando se pase eso lo va a colocar en otra zona y yo necesito borrar, ¿sí? Esto es básicamente lo que va a estar haciendo el add event listener. Yo le pongo control S, debería ya quedar de esta manera. Vamos a eliminar o a comentar esta parte para que no tenga nada, y ya con esto debería funcionar. Así que si coloco aquí tarea 1 y le coloco acá, debería... Ok, sí, ya veo. Lo que pasa es que aquí la constante elemento no es nada más i, tenemos que pasarle completamente el li, porque de por sí ya en la hoja de estilo tenemos todo en función a li. Si ahora mismo lo tengo así, él simplemente está pasando los elementos, pero dentro de la lista no está creándole el li. Así que vamos a colocarle completo el li. Vamos a ponerlo acá, control pegar. Ya tenemos el li, vamos a acomodarlo. Y vamos a ponerle a este li una identificación que le vamos a llamar elemento. Ponerle de esta manera para que toda esta fracción de código tenga una identificación. Y ahora sí ya tenemos completa esta parte. Por último, vamos a borrar esta parte que dice hacer la tarea de español con la variable tarea. O sea que aquí se va a poner todo lo que yo le coloque o que venga de la función agregar tarea. Damos control S, vemos acá tarea 1, le damos clic y vemos que ya está creándose. Tarea 2 y vemos que ya está creando. Tarea 3 y así hasta el infinito. Vamos a ver qué está pasando si vamos a inspeccionar el código. Vamos a elementos, body, sección tarea, lista. Vemos que tenemos estos 3 elementos y si voy agregando el cuarto elemento, vemos que él se agrega en la parte de abajo. Esto es lo que es before end, antes de finalizar. Esta UL que es la lista, antes de finalizar voy a crear este elemento. ¿Qué pasaría si yo lo hubiera colocado en vez de before end un after end, por ejemplo? After begin, que sería después de haber comenzado. Significa que después de la sección lista, vamos a ver, tarea 1, veo que se está colocando ya no en la parte de abajo, sino en la parte de arriba, después de haber comenzado. After begin se pone aquí. Y si ponemos una tarea 2 y le damos clic, vemos que ya no se están acomodando hacia abajo, sino que se están acomodando de esta manera. Las nuevas se están colocando arriba de los elementos. Esto es lo que hace la diferencia entre usar uno y otro en Insert Adjacent HTML. Nosotros vamos a dejar colocado el before end. Damos control S y vamos a regresar nuestra pantalla a lo que teníamos. Ahora, esta funcionalidad lo hace cuando yo le hago clic en el botón, pero si yo lo hago con el enter, vemos que no pasa nada. Para hacer esto es exactamente lo mismo que como estamos utilizando esta parte del evento click, pero tiene algunas diferencias. Lo primero que vamos a hacer es hacer un add event listener, pero evidentemente no lo podemos hacer en el botón enter. Aquí en la parte de arriba le dijimos que el botón enter va a ser un add event listener porque yo necesito que ese elemento cuando se haga un clic, entonces mande a llamar una función. Pero cuando yo hago un enter, yo no necesito estar exactamente encima de ese botón. Yo puedo estar en cualquier parte del documento. Entonces, como yo voy a estar en cualquier parte del documento, lo normal es que yo pueda utilizar document, como utilicé en la parte de arriba, document query select. Document, y a este document le voy a poner un add event listener. Un add event listener de qué? Ya no va a ser de click, va a ser de una propiedad llamada KUp, que es cuando suelto el teclado. Cuando hago esta KUp voy a tener también una función que ya no va a ser una función arrow, sino que va a ser una función event.
y vamos a abrir paréntesis. Ahora voy a poner if, porque voy a empezar diciéndole si el enter se va a colocar, un event k es igual a enter. Si el evento key es igual a enter, entonces realiza algo. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos llamando una función evento que va a analizar todo el documento, y la función evento key tiene entre sus parámetros una palabra llamada enter, o sea que él va a tener varios eventos key, y dentro de esos eventos key va a detectar solamente el enter. Key es tecla, entonces event key puede leer cualquiera de las teclas del teclado, valga la redundancia. Entonces, al yo decirle que evento va a tener una key que va a ser su nombre enter, ya le estoy especificando que solo con enter va a hacer esta función. Ahora, al hacer esto, hago lo mismo que arriba. Pongo una constante que se llame tarea, sea igual a input value, y vuelvo a colocar exactamente lo mismo. If tarea existe, o sea, si está input value tiene algún valor, entonces agregar tarea con el parámetro tarea. Y hago lo mismo, un input.value es igual a string vacío. Cuando yo coloco así en JavaScript, string vacío, le estoy diciendo que haga un borrado, que borre todos los strings. Si de repente haya escrito algo, cuando le pongo es igual a 2 string, entonces hace como un borrado. Creo que se nos fue una de más, y damos control guardar y vamos a probarlo. Ponemos tarea, doy enter y se acaba de colocar. Pongo tarea 2 y pongo enter y se acaba de colocar. Ya tenemos activada entonces la función del enter, y si coloco también, lo hago desde el botón, me pasa lo mismo. O sea, cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, hasta aquí tenemos la función agregar tarea, que nos va a servir para precisamente crear estas tareas. Pero vamos a ver un poco de teoría en esta parte. Cuando yo tengo una tarea, no nada más voy a pasar el nombre de la tarea. Vamos a la aplicación original. Vemos que cada vez que se crea un elemento va a estar acompañado también de otros valores. Si nos damos cuenta, tenemos los valores de class del icono que cambian con respecto al otro. Cuando está check tiene el icono de arriba, cuando está onCheck tiene el icono de abajo. También vemos que cambian también el tema del texto, que ya lo habíamos visto, el line throat. Cambian cuando está subrayado o no está subrayado. Aparte de eso, tenemos unos data que son realizado e eliminado. Tenemos unos ID, que es la identificación de esta tarea en esta zona. 1, 2, 3, 4, 5. Este ID va a ser único para cada tarea porque lo va a identificar dentro de la lista. Y si vemos, a grosso modo, cada vez que creamos una tarea se van a mandar junto con esa tarea una serie de parámetros que van a acompañar a la tarea y nos van a indicar si ya está realizada, si no está realizada, si está eliminada. Aunque no lo podamos ver por detrás, el código va a tener todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra función de agregar tarea? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a agregarle el realizado. Vamos a empezar a trabajar con los iconos de check y onCheck. Y si nos damos cuenta acá, si yo tengo el icono de esta manera y yo le presiono, vemos que automáticamente las clases van cambiando. Esto es simplemente JavaScript actuando con una propiedad o un método llamado toggle. Toggle se va a encargar de aplicar una clase o quitar una clase dependiendo sea el caso. Es lo que está pasando aquí. Y a nosotros nos muestra un efecto visual que es check, onCheck, check, onCheck. Pero simplemente JavaScript está activando y desactivando, activando y desactivando la clase. Entonces, para hacer esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es crear 3 variables que contengan las clases que se están utilizando en HTML. Vamos a crear const check para check circle. Vamos a poner una constante también que se llame onCheck y sea igual a circle. Creo que esta clase está de más porque creo que funciona igual. Lo ponemos sin el co. Y también vamos a tener otra constante que vamos a llamar line throat, que va a ser igual a la clase line throat. Si podemos resumir este punto, cada vez que yo agrego una tarea voy a tener 4 elementos. Voy a tener la tarea, voy a tener el ID de identificación que me va a decir si es el 0, el 1, el 2, el 3. Vamos a tener también el estado realizado y el estado eliminado, que dependientemente van a ser false o true dependiendo del caso. Entonces, para esto vamos a agregar aquí en
agregar tarea, el ID como identificación. Vamos a agregar también una variable que se llama realizado y vamos a agregar otra que se llame eliminado. Lo mismo vamos a hacer con las partes de abajo para que cuando agregar tarea se active en los Add Event Listener nos pasen también esos valores. Pero aquí lo que vamos a hacer es pasarle unos valores por default. Cuando yo agrego una tarea, el estado inicial de mi tarea es que realizado está en true o está en false. Está en false porque el estado está en no realizado. Cuando yo le coloco el check, entonces ya mi estado pasa a realizado. Igual en eliminado, tengo un estado eliminado que es false porque no está eliminado. Cuando yo le coloco eliminado, pasa a true y entonces se elimina. Entonces los dos estados iniciales cuando yo agrego una tarea tienen que ser false y false. Entonces por eso acá vamos a colocarle false y false. Para que cada vez que yo agrego una tarea, recuerda que este es el Add Event Listener de tarea. Cuando yo agrego una tarea, el estado inicial va a ser la tarea, un ID que vamos a colocar inicialmente acá, un ID igual a 0, para que entonces se cree ese ID y acá vamos a ponerle ID plus plus. Vamos a cambiarle también acá por ID false false y vamos a agregar acá también ID plus plus. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque cada vez que yo haga un clic en agregar tarea, me va a mandar a llamar la función agregar tarea para pasarme el parámetro de tarea, que ya lo voy a tener aquí arriba como el input value. Me va a pasar el parámetro de ID, que si es la primera tarea va a valer 0 porque ya lo estoy declarando aquí arriba. Me va a pasar también el parámetro false y me va a pasar un cuarto parámetro false. Después de esto va a resetear el input, va a hacer que se borre la parte de la tarea en el placeholder que está aquí y después va a sumar un número al ID. Si estaba en 0, ahora el ID va a valer 1 y después cuando vuelva a llamar a la segunda tarea, ID va a valer 2 y va a valer después 3 y después va a valer 4 y así sucesivamente. Ahora, ya que yo mando estos 4 valores, los voy a estar mandando a mi función, los voy a obtener en esta parte y vamos a ver qué vamos a realizar con ellos. Tarea, ya estamos haciendo algo con ella porque la estamos colocando acá. ID, vamos a colocarlo también, en vez de ponerle un ID en esta parte, vamos a ponerle ID y vamos a usar ID en esta zona y vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Le vamos a colocar las comillas y entonces ahora cada vez que creemos el elemento se va a estar colocando el ID correspondiente a ese elemento. Ahora tenemos realizado y tenemos eliminado. Vamos a colocar una constante que vamos a llamar realizado, pero la vamos a llamar con mayúsculas. Recuerda que JavaScript no diferencia, sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas, por lo cual este realizado que estoy colocando aquí no es el mismo realizado que estoy colocando acá. Lo estoy haciendo de esta manera para poder manejar una misma semántica, para saber que esta constante realizado va a estar manejando el proceso de realizado, pero este realizado en mayúsculas y este realizado en minúsculas no son la misma palabra. Ahora vamos a hacer aquí uso de los llamados operadores ternarios. Es una manera de utilizar un if, un condicional if, de una manera más práctica, en donde yo puedo poner true o false. Básicamente le voy a decir, si realizado es true, entonces marca check. Y sabemos que check tiene el valor de fa check circle. Si es false, si eso no está realizado, entonces pon on check, que tiene el valor del círculo normal que tenemos acá. Entonces, ¿dónde yo voy a estar colocando este realizado? Este realizado va a tener el valor de check si realizado es true y on check si el realizado es false. Y este realizado lo voy a poner entonces en esta parte del código para que pueda modificar fast circle o fast check circle dependiendo de cuál se active. Así que lo voy a hacer de la misma manera que hice los otros. Voy a poner acá realizado. Perfecto. Ahora, acompañado de realizado, si nos damos cuenta, cuando yo tengo el check en realizado, también acto seguido se subraya la palabra. Entonces, tengo que crear también una constante que vamos a llamar line. Y esto va a ser igual a, si realizado es true, entonces activa line throw. Y si es false,
pon una cadena vacía. ¿Qué es lo que está pasando acá? Simplemente cuando está el estado de check, que es realizado, recuerda que va acompañado, como lo podemos ver en nuestra lista de tareas, de un subrayado. Cuando lo tengo on check, no tiene el subrayado. Cuando lo tengo check, está subrayado. Entonces en mi programación voy a ponerle, si está realizado, pon check. Si no está realizado, pon on check. Pero a la vez también line, si está realizado, activa line throw, que line throw también lo tenemos acá definido como la clase line throw que en CSS ya la habíamos descrito. Y en false tenemos vacío. Entonces, ¿dónde vamos a colocar este line? Efectivamente, en donde podamos alterar la clase del texto. Ya habíamos visto que si yo tengo en la misma clase dos clases separadas por un espacio, puedo activar las dos en ese elemento. Así que aquí vamos a poner de esta manera line. Ahora por último ya tengo tarea, tengo el ID, ya tengo realizado, y si nos damos cuenta el mismo Visual Studio nos colorea estas variables cuando están siendo utilizadas. Eliminado no está siendo utilizada aquí, por eso está de un color más opaco. ¿Cuál va a ser la función de eliminado? Eliminado simplemente va a decir, si existe eliminado, no ejecutes agregar tarea. Nada de esto va a existir, tienes que hacer un return, porque eliminado significa no existe. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar un if, y dentro del if vamos a ponerle eliminado. Recuerda que en JavaScript, así como lo habíamos colocado acá en if tarea, cuando yo veo esto, significa eliminado existe, es true, aparece eliminado. Si esto pasa, entonces ejecuta la siguiente acción. No es necesario decirle if eliminado es igual a true. Simplemente con poner if eliminado, yo le doy la connotación a JavaScript de que él entienda que yo quiero saber si eliminado es true. Entonces, si eliminado es true, entonces voy a abrir una llave, voy a ponerle return. Significa que cuando eliminado sea true, nada de esto se va a ejecutar, ¿sí? Damos control S y probamos tarea 1, tarea 2, y si vamos a estos elementos no vamos a ver nada todavía. ¿Por qué no vamos a ver nada? Porque no le hemos definido un add event listener. No le hemos dicho que cuando hagamos un evento de clic en estos botones se va a activar cualquier cosa. Solamente hemos creado la lógica de la función agregar tarea. ¿Qué va a pasar cuando agregue una tarea? ¿Qué va a pasar cuando yo toque aquí y coloque esto? Se va a colocar eso. Todo esto ya cambió. Entonces vamos a proceder a crear los eventos de esos botones. Para hacer esto vamos a afectar el elemento lista. Vamos a colocarle un add event listener. Para poder escuchar el evento vamos a escuchar un evento de clic. Y vamos a generar también una función evento, que es event, y vamos a colocarla. Vamos a crear una constante llamada element, y esta constante va a ser nueva, donde dentro de element voy a tomar el valor del evento event target. Acto seguido voy a crear una constante llamado element data. ¿Sí? Estos no me los estoy poniendo aleatorio, no tienen que llamarse así. Y ya que element es igual al método target que se está ejecutando acá, voy a ponerle element.attributes.data.value. Y en este momento estarás diciendo qué rayos es attributes, qué rayos es data, value, qué es target. No entiendo nada de lo que estoy viendo aquí. Vamos a poner un console log de element para entender y un console log de element data para entender qué estamos visualizando en esta parte. Tenemos la consola y hago este ejemplo, y antes de proseguir vamos a ver este caso rapidísimo. Tengo un error en ID que dice assignment to constant variable. ¿Por qué está pasando esto? Me dice que tengo un error en ID, y esto es precisamente porque ID en la parte de arriba lo he declarado como una constante que empieza en 0 y que después de acá le estoy indicando que ID va a valer otro valor, 1, 2, 3, 4. Yo no puedo hacer eso con una constante. Cuando yo declaro una constante, le estoy diciendo a JavaScript, esta palabra no va a estar cambiando en todo el programa, va a tener el mismo valor todo el programa. Si yo necesito hacer cambios en esa palabra, yo no puedo colocarla como const y la tengo que colocar como let. Ahora sí, ya nos debe de arrojar ese error. Fin del dato de vital importancia. Ahora creamos una tarea
y al tocar y hacer clic aquí vemos que se ha plasmado algo en nuestra consola. ¿Pero qué es? Vamos a hacerlo acá también y vemos que plasma otra cosa. Ahora, si vamos a console log, vamos a escudriñar cada uno de los elementos. Vamos a ponerle un console log, element attribute. Vamos a ponerle un console log, element.attribute.data. Y el último vamos a cambiarle por element.attribute.data.value. Llegamos aquí con attributes, que es con S. Damos control S y vamos acá, ponemos tarea 1, le damos enter, tocamos aquí y vemos que se nos ha desplazado diferentes cosas. Vamos a explicar qué hace attribute. Attribute lo que hace es crearme un name node map y lo que hace es enlistarme todos los identificadores que está dentro de este elemento. Target lo que me hizo fue darme el bloque de código que yo le hice clic a este elemento y me dio que es todo el icono. Ahora este icono tiene tres identificadores: el identificador class, data y ID. Entonces lo que hace attributes es crearme un name node map con la clase, la data y el ID que está detectando. Él no me dice qué valen, simplemente me dice, ok, en este bloque de código he detectado tres identificadores: una clase, una data, una ID. ¿Qué quieres de esto? Para eso entonces attributes le ponemos data. Le decimos, bien, lee los atributos. ¿Qué atributos tienes? ¿Qué identificadores tienes? Bueno, tengo el atributo class, data, ID. Como segundo parámetro pongo punto data, lee el valor de data. Bueno, data es realizado. Ahora lee el valor de data. Bueno, data es real. Exactamente estamos viendo este console log. Es lo que estamos colocando en esta parte. Element attribute está viendo el name node map. Element attribute data está buscando el atributo data de esa parte. Y element attribute data value está buscando el valor de la data que encontró en el atributo de elemento. Bueno, ya entendí. Entonces eliminamos esto y tenemos este valor funcionando. Element data es igual a element attribute data. Ahora, sabemos que en la tarea tenemos entonces el data realizado y el data eliminado, tal y como lo podemos observar en esta parte. Tenemos el data realizado y el data eliminado. Precisamente por eso lo creamos de esta manera. Cuando él hace el event target, sabe si es realizado o si es eliminado. Con estos dos valores, ahora me toca realizar un condicional con un if. Y le pongo un if element data es igual a realizado. Entonces vamos a ejecutar una función que le vamos a llamar tarea realizada. En caso contrario, else if que element data sea igual a eliminado, entonces vamos a ejecutar tarea eliminada. Estas dos funciones todavía no las hemos creado y precisamente van a llevar a cabo las funciones de tarea realizada y las funciones de tarea eliminada. Para hacer esto vamos a crear otra función que va a ser la función de tarea realizada, que va a ser función tarea realizada. Va a tener el parámetro element. ¿Por qué element? Porque yo voy a estar leyendo este elemento, ¿sí? Para saber si es el botón de check o el botón de que me está controlando el estado de realizado o el botón que me está controlando el estado de eliminado. Así que voy a estar manipulando element. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir que element punto agregue un class list con el método toggle y agregue check. Y también voy a decirle que element class list haga el método de toggle con onCheck. De esta manera. Para eso también tenemos que colocarle acá que me mande el valor de element. Y también acá me mande el valor de element. Cada vez que yo haga un clic en event target va a pasar todo lo que ya hemos visto anteriormente. Y si es element data realizado, va a ejecutar la función tarea realizada y me va a mandar el elemento que va a ser ese fragmento de código que incluye el icono. Entonces acá lo va a estar leyendo y va a ejecutar estas dos partes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si toggle detecta que está check, lo que va a hacer es que va a cambiar el estado onCheck. Si él detecta que está onCheck, entonces va a cambiar el estado a check.
Entonces, si yo le doy control S en este momento y creo una tarea cualquiera, nos damos cuenta que esto ya está funcionando. ¿Por qué? Porque al momento de hacerle clic se está ejecutando esta función, y esta función lo que está haciendo precisamente console.log element class list, pongo tarea 1, voy a abrir la pantalla, le doy en inspeccionar, le doy en consola, le doy clic y veo que está creando esto cada vez que toco este botón. ¿Qué está pasando? Class list es el elemento de clase que tenemos acá. Toggle es el que le da la instrucción de quitar algún elemento. Class list simplemente le hace referencia. Todo esto lo podemos ver como si fuera una ruta de una carpeta. Por ejemplo, mis documentos / carpeta 1 / documento X. Bueno, esto de JavaScript con esos puntos es como dar acceso a ciertas partes. Lo primero que tengo que hacer es elemento. Ok, de mi elemento que quieres. Bueno, quiero afectar la class list. Ok, ¿qué quieres hacer con las class list? Bueno, quiero hacerle un método toggle. Entonces ya podemos ver cómo está afectando esta parte a mi código. Por último, vamos a ponerle element. Vamos a usar otro método que se llama parent node. Vamos a usar query selector para que lea el elemento que tenga un query selector de texto. Vamos a situarnos en la clase. Vamos a crear esa clase. Vamos a poner entonces toggle y le vamos a poner line throat. Y aquí me faltó un punto. Recuerda que cuando se usa query selector, un punto para las clases y un numeral para identificar los ID. Damos control S, nos vamos a nuestro código, ponemos tarea 1, vamos a colocar aquí y vemos que ya tenemos un subrayado. ¿Por qué? Vamos a explicar esta parte del código que ya se puso más enredado. Con esta práctica ibas a volarte la mente porque hay varios conceptos que se manejan. Parent node se utiliza para poder identificar los elementos hijo. ¿Cómo son los elementos hijo? Bueno, yo tengo un LI. Este LI está dentro de un UL. O sea que UL tiene como padre, como elemento hijo a LI. Y LI tiene como su elemento padre UL. Pero a su vez, div es el elemento padre de todos estos elementos. O sea que UL pertenece a div. Esto recuerda como esas muñequitas rusas donde había una dentro de una, dentro de una, dentro de una, dentro de una. Bueno, es parecido. Entonces, con parent node yo le estoy diciendo que se vaya al padre de ese elemento. Si yo activo el parent node en LI, yo le estoy diciendo que se vaya al elemento UL, que es el elemento padre. Si yo estoy activando el parent node en UL, le estoy comentando que se vaya al elemento completo del div, completo porque es el elemento padre. Entonces vamos a analizar lo que está pasando acá. Cuando yo estoy trayendo element simplemente es un fragmento de lo que es mi código. Cuando yo le doy element me está trayendo esta parte. Ya lo pudimos ver en console.log. Cuando yo estoy trayendo element solo me está trayendo una sección del código, pero todo este i pertenece a el LI, que es el elemento padre. LI engloba estos tres elementos. Entonces yo necesito afectar a quién, a mi texto que está dentro de este elemento. Por eso yo le voy a decir, ok, de elemento vete al elemento padre, que es parent node. Ya estoy dentro del elemento padre, y dentro del elemento padre quiero que me detectes un query selector de alguna clase por ahí dentro de ese elemento que coincida con punto context. Y el único que tenemos con text es, ok, es esta parte. Tenemos un parágrafo o un párrafo que tiene la clase text. Ahora sí, ya tenemos este elemento identificado. Entonces, en esta misma clase, class list, haz un toggle, que es lo que habíamos visto anteriormente, y agrégale line throat. Entonces, si vamos a nuestro código y vemos nuestros elementos, vamos acá nuevamente a sección tarea, lista, y vemos nuestro elemento. Vemos que al tocar se produce un cambio. Eso es lo que está haciendo Toggle. Toggle está cambiando, agregando en la clase lo que nosotros le hayamos colocado. Y esto es precisamente lo que está haciendo esta parte de el código con parent node. Agregar la clase line throat, que ya la teníamos indicada acá
en el elemento. Creo que se enredó un poco, pero espero que se haya entendido. Ahora ya vemos que tenemos los elementos funcionando, por lo menos del realizado. Pero el elemento eliminado pues todavía no está funcionando, y esto es porque no hemos creado la función que ya habíamos dicho aquí, que era tarea eliminada. Vamos a poner acá función de tarea eliminada. Vamos a poner una función que se llame tarea eliminada, donde vamos a tener nuevamente el elemento. Y esta es mucho más fácil. Vamos a situarnos en el elemento. Después de ahí voy a situarme con un parent node que va a leer el elemento padre de este elemento. Ya habíamos dicho entonces que estamos en LI, pero para poder eliminar toda esta LI necesito situarme en el elemento padre de todas las LI, que es UL. Ya estando en UL puedo decirle, mira, esta LI elimínala. Para esto entonces vamos a ponerle otro parent node para que del elemento vaya a LI, de LI vaya a UL. Y ya que estamos en UL, vamos a utilizar un método de JavaScript que se llama removeChild, que literalmente es remueve hijo. Por eso, haciendo un paréntesis, realmente cuando estás programando, el saber inglés te da muchas facilidades, porque literalmente las palabras son demasiado descriptivas. Hay palabras que te dicen hijo, padre, hay palabras que te dicen quitar, poner, remueve hijo. Y por eso, a veces, si no dominamos el inglés, no entendemos ese contexto. Cerramos paréntesis. Ya que tenemos removeChild, le tengo que colocar, ahora sí, a quién deseas eliminar. Estamos viendo que del elemento me salté al LI, después del LI me salté al UL y le voy a indicar que remueva el hijo. ¿Pero qué hijo? Bueno, necesito que remuevas a element.parentNode, que es el elemento LI. Damos control S y ponemos tarea 1. Vemos que funciona el check y cuando le damos acá también se elimina. Con esto podemos decir que básicamente tenemos la aplicación tarea, porque ya podemos poner tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Bueno, ya me entendieron. Y le puedo decir, bueno, ya realicé esta, realicé esta y elimina esta y elimina esta. Ya, listo, todo quedó completado. Pero la aplicación no acaba ahí. Todo lo que estamos viendo se está haciendo de una manera visual, pero a nivel de código no estamos guardando ningún parámetro. Si ahora mismo yo quiero ver una lista virtual de los elementos que tengo, no existe. Simplemente estamos jugando con código y estamos jugando con efectos visuales. Aparece, desaparece, aparece código, pero no estoy guardando ninguna data. Así que eso lo haremos con algo llamado array en JavaScript. Y para hacer esto vamos a crear una constante, vamos a ponerle un nombre cualquiera, en este caso list, y vamos a ponerle un array vacío. Estos son corchetes cuadrados. Ahora vamos a preguntarnos a nosotros mismos en dónde empieza realmente el programa. Y si yo veo la funcionalidad, todo empieza cuando voy a crear la tarea y al momento de yo ponerle un enter o tocar el botón de agregar tarea, en este preciso momento se envía toda la lógica de la tarea que hace eventualmente todo lo que ya hemos programado. Entonces vamos a irnos aquí en el Add Event Listener de Click y el de KUp. En esta parte, cuando ya enviamos en agregar tarea los valores de tarea, ID, false y false, que es realizado e eliminado, en esta parte vamos a decirle, bueno, aparte de enviar esa información a algo visual, necesito que mandes esa información para almacenarla dentro de nuestro array. Así que vamos a poner el array list y vamos a utilizar un método llamado push. Y push lo que hace es agregar elementos dentro de un array. Recuerda que ya list tiene un array, pero el array está vacío. Entonces vamos a colocar de esta manera y empezamos a colocar nombre es igual a tarea, ID es igual a ID, realizado es igual a false y eliminado es igual a false. Estos valores que tenemos acá son exactamente los mismos valores que estamos pasando en esta parte. Tarea, ID, false y false. Vamos a copiar esto y vamos a colocarlo igualmente en la parte del enter. Y si hacemos un console.log de list para ver qué está guardando en esa variable, vamos a ponerlo también acá. Vamos a nuestra aplicación, vamos a ponerle tarea 1, damos y podemos observar que ha creado un array. Y si yo abro ese array, me doy cuenta que dentro tengo el prototipo array,
Y tengo entonces un elemento tarea 1, un ID de 0, un realizado que es false y un eliminado que es false. Si yo colocara una tarea 2, por ejemplo, vemos que se crea otro array. Y si veo, tengo ahora dentro de ese array un elemento que es el elemento 0, que tiene una tarea 1, un ID 0, realizado false, eliminado false. Y también tengo un elemento 1 que tiene la tarea 2, un ID 1 y un realizado false y false. Nos damos cuenta que el ID está cambiando, precisamente porque cada una de las tareas debe tener una identificación única, no pueden repetirse. Si vamos acá, vemos que el array ahora tiene 4 elementos y si vemos, tiene el identificador diferente. Entonces, básicamente se está creando visualmente esto, pero a la vez se está almacenando valores dentro de un array. Ahora, sigamos con nuestro código. Vamos a borrarle este console log. Ya que tengo esto colocado, también necesito afectar lo que es tarea realizada y lo que es tarea eliminada, porque evidentemente también van a estar interactuando y necesito que toda esa información se almacene en el array. Así que aquí vamos a colocarle list, abrimos corchetes cuadrados, element id punto realizado va a ser igual a list element id punto realizado. Entonces voy a utilizar los operadores ternarios. ¿Y qué rayos significa esto? Bueno, vamos a nuestras console log para ver qué está pasando en cada uno de los elementos. Le doy clic aquí y veo que se me han creado 3 factores. Como hemos visto acá, tenemos lo que es la lista, y la lista ya la habíamos visto. Ahora, el segundo console log, que pertenece al list element id, ¿qué está leyendo en element id? Está leyendo completamente la lista que tiene el elemento donde yo le estoy haciendo clic. En este caso fue el elemento id 0, pero si yo tuviera, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si yo le doy clic aquí, vemos que vamos a eliminar esto para que se vea más claro. Si yo le doy clic, por ejemplo, al 6, me doy cuenta que me estoy situando en el ID 5, evidentemente porque está contando el 0, pero este console log, cuando lo pongo de esta manera, está haciendo referencia al ID del elemento de esa lista. Entonces podemos observar entonces que el elemento de la lista, ¿sí? el ID del elemento de esta lista que se ha realizado va a ser igual a este mismo elemento, y si es true va a ser false, y si es false va a ser true. Vamos a poner un console log aquí en esta parte. De hecho, vamos a copiar este mismo para que podamos entender todo este efecto que está pasando. Ahora, haciendo el ejemplo que teníamos anteriormente, si apretamos, vemos que arriba es false y abajo es true. ¿Por qué? Porque ya inicialmente, desde este punto, yo le estoy mandando el realizado con un valor de false. El valor inicial es false. Entonces, cuando llega acá arriba, antes de llegar hasta esa instrucción, esta parte de realizado vale false. Ahora vamos a borrar estos console de aquí. Y vamos a colocar también aquí en la función de tarea eliminada nuevamente un list, donde vamos a tener un element id, ¿sí? Porque va a ser la misma identificación, pero vamos a revisar el elemento de eliminado. ¿Y qué va a ser esto? Va a ser igual a true. Si simplemente está seleccionado, es false, y si no, es true. Aquí no hay más que hablar. Simplemente cuando yo toco este botón, ya yo sé que mi elemento de la lista es true. Por defecto está en false, hasta que yo lo toco ya es true. No hay mucho que explicar. Y hasta aquí entonces tendríamos terminada nuestro array. Ya nuestro array tiene entonces toda la información necesaria para ser almacenada. Lo próximo que vamos a ver es cómo utilizar el local storage. Pero antes de eso hay una parte que no hemos realizado, que es una función muy fácil, que es la función de la fecha. Ahora mismo esta fecha que está aquí está errónea porque la hemos colocado manualmente aquí, ¿sí? Vamos a borrarla y si le damos a refrescar ya no se ve ni visualiza nada. Vamos a crear una función, una pequeña función que va a tomar la fecha del navegador y la va a estar actualizando dependiendo del día. Vamos a poner aquí creación de fecha y aquí vamos a crear una constante que se llame fecha, aunque ya tenemos una arriba, así que vamos a ponerle
en mayúsculas, fecha, y vamos a mandar a llamar un método que ya existe dentro de JavaScript, que es date. Voy a utilizar la propiedad innerText, en este caso innerHTML, para acceder a el texto de este elemento. No sé si viste la calculadora que hicimos anteriormente, pero ahí utilizamos innerHTML o innerText, y básicamente esta propiedad hace alusión a esta parte del código. Toda esta parte del código, lo que yo ponga en esta sección, JavaScript lo va a tomar cuando le pongo innerText. Fecha ya la tenemos aquí arriba. Fecha está tomando document query selector de el ID fecha, que ya lo habíamos visto desde un inicio. Entonces está mandando a llamar este div. Dentro de este div se va a encontrar con este espacio, y este espacio es el innerHTML. Entonces vamos a decirle que el innerHTML va a ser igual a fecha, que es la constante que acabamos de crear, y mandamos a llamar el método toLocalDateString, este mismo. Este método va a aceptar dos parámetros esenciales. El primero es el lenguaje y el segundo es el formato de fecha. Vamos a ponerle ESMX para indicarle que es español de México, coma, y aquí es donde vamos a colocar el formato de la fecha. Este método utiliza diferentes formatos. Si lo buscas en internet, toLocalDateString, puedes encontrar diferentes formatos. El que vamos a ver aquí es uno de ellos. Vamos a empezar con weekday y le vamos a decir que sea long. Vamos a colocar month y vamos a decirle que sea short. Vamos a colocar day y vamos a decirle que sea numeric. Aquí me faltó colocar entre corchetes toda esta declaración y aquí ponerle los dos puntos. Ahora sí, si le doy control S, nos damos cuenta que tenemos instantáneamente la hora. Seguramente cuando veas en este video te va a aparecer otra hora y ahí te darás cuenta que se actualiza dependiendo del día. Y ya, por eso tenemos la fecha. Ahora, como ya habíamos visto anteriormente, actualmente ya tenemos la aplicación terminada, pero pasa un detalle. Cada vez que yo cierre el navegador, la información no se va a guardar. Se va a crear la lista, voy a poder interactuar, pero de una vez que yo cierre el navegador todo se va a borrar. Y esto no es completamente aceptable porque la app de tareas necesita estar siempre disponible para poder actualizarla. Para esto vamos a usar un recurso del mismo navegador, que es un almacenamiento, un storage, que ya dispone dentro del navegador, donde yo voy a poder almacenar esa información y va a quedar ahí hasta que yo la vuelva a mandar a llamar. El navegador tiene dos tipos de web APIs, que es Session Storage y que es Local Storage. La única diferencia entre Session y Local es que yo mantengo la información en Session hasta que yo cierre el navegador. Una vez yo cierre el navegador, toda la información va a quedar eliminada. Sin embargo, puedo tener sesiones y mientras las mantenga abiertas, la información va a estar ahí. Sin embargo, Local Storage sí mantiene la información aunque el navegador se cierre. Entonces, nosotros vamos a utilizar en este caso Local Storage. Y Local Storage tiene dos partes importantes. Vamos a colocarlas acá de manera de teoría. Local Storage tiene el set item y tiene lo que es el get item. La idea es sencilla. Set item es que voy a crear un elemento, get item es que lo voy a mandar a llamar. Y tiene dos parámetros. El primer parámetro es el nombre que yo le voy a asignar. En este caso yo le puse to do como to do list, pero en esto tú le puedes poner cualquier nombre. Es el nombre del archivo, tal cual como si crearas una hoja de Word y le pusieras el nombre de la hoja de Word. Coma, en esta parte voy a poner JSON Stringify y dentro de esta parte voy a colocar el elemento que quiero guardar, en nuestro caso el array. Vemos dos cosas curiosas en este apunte, lo que es JSON y lo que es Stringify. JSON es una forma de crear archivos en formato texto, significa JavaScript Object Notation, y es una funcionalidad que permite almacenar información en formato texto y es muy utilizado porque no nada más es algo de JavaScript, sino que otros lenguajes pueden transformar cierta información en formato JSON y se pueden leer entre esos mismos lenguajes. Si tú tienes JavaScript y tienes lenguaje C, ellos no se van a entender entre sí porque cada uno maneja una lógica. Pero si tú creas un JSON con cierta información, ese JSON se lo pueden compartir entre ambos lenguajes porque manejan el mismo estándar. Vamos a quedar con esto así. Puedes investigar un poco más de JSON, pero vamos a utilizar
en nuestro ejemplo ese formato para almacenar ese array y después vamos a llamar ese formato nuevamente para poder plasmar la información nuevamente en el navegador. Ahora, al proceso de transformar la información a formato JSON se le llama en inglés stringification. Por eso tenemos el método stringify. Para cuando traigamos el JSON y lo vamos a transformar a la información que vamos a manejar en el lenguaje, hacer ese proceso inverso se llama parsing. Por eso el método que vamos a utilizar después va a ser parse, que es parseo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es crear ese local storage. Nuevamente, haciendo la referencia, nuestro proceso inicia exactamente en los botones de agregar tarea. Por ende, vamos a colocar en esta parte esta instrucción. Vamos a colocar local storage set item. Vamos a abrir paréntesis, comillas simples, y vamos a colocarle el nombre de este nuevo archivo que yo voy a crear, en este caso todo. Y después le voy a poner json.stringify, que es el método que utiliza JSON, y vamos a colocar que lo va a hacer del elemento list, que es nuestro array. Vamos a copiar esto y lo vamos a colocar también acá en donde está el enter. Vamos a acomodar aquí. Vamos a también copiar este código y lo vamos a colocar en el área donde también se actualizan estos parámetros, ya que cuando yo le haga clic en eliminado o realizado, necesito también que esa información se pase al local storage o a mi elemento lista, más que nada. Por eso entonces los tres lugares donde lo vamos a colocar es en los dos lugares donde se crea o se genera una nueva tarea y en el lugar donde se actualiza esa tarea como realizado o eliminado. Cada vez que nosotros coloquemos un clic ahí y se genere toda esta función, vamos a mandar a llamar el local storage solamente para convertir esa información y mandarla en formato JSON en el local storage. Ahora, ya que tenemos esto, tenemos que hacer la parte donde nos va a traer entonces ese archivo y nos va a generar entonces la tarea. Por ejemplo, cierras el navegador y cuando lo vas a abrir, lo que va a hacer es que ya hay un formato JSON en local storage, lo va a mandar a traer y lo va a renderizar para que se creen las tareas que tenías antes de cerrarlo. Para esto vamos a colocar acá local storage get item, y para esto vamos a crear una nueva variable que le vamos a llamar data, y este valor va a tener el local storage .get item y nos va a traer el nombre del archivo que ya le habíamos dicho que se va a llamar todo. Después de esto tengo que hacerle un formato condicional donde le voy a poner if data exists, o sea, existe data, tiene alguna información data. Si es correcto, entonces mi variable lista va a ser igual JSON, y vemos que tenemos los dos métodos que tiene, stringify y parse. Vamos a poner parse. ¿Y dónde está almacenada esta información? Bueno, en data. Luego de hacer esto, yo necesito indicar también en qué ID me quedé al momento de hacer esta actualización. Por eso voy a ponerle ID es igual a list.length, que length es un método para poder identificar el tamaño de mi array. Recuerda que cada vez que se crea una tarea se crea un ID 0, 1, 2, 3, 4 y yo necesito saber en qué ID me quedé para seguir generando nuevas tareas. Después de esto vamos a mandar a llamar una función que vamos a crear a continuación, que se va a llamar cargar lista, y cargar lista va a darnos el valor de lista. En caso contrario no tenga ningún valor en data, o sea que no hemos guardado nada, es la primera vez que accesamos o simplemente completé mis tareas, vamos a decirle que tenga list igual a array vacío y nuestro ID sea igual a 0. Recuerda que estos son los valores set que le habíamos puesto en la parte de arriba. Después de esto vamos a crear la función cargar lista. En cargar lista vamos a tener un valor, vamos a ponerle cualquier nombre, vamos a ponerle data con mayúscula, y a este data con mayúscula vamos a pasarle un método llamado for each, que este método lo que hace es recorrer cada uno de los elementos y entonces mandarlos a llamar. For each es muy parecido a el evento for, que es un loop. Si te acuerdas, en la sentencia for tú colocabas un número y él se repetía esa cantidad de veces hasta llegar al número definido. Va a tener entonces una función con un parámetro que podemos poner como i, ya que esto va a ser simplemente representativo, y abrimos paréntesis. Este i lo que va a hacer es, como la función principal que crea todas las tareas se llama agregar tarea, es la función que vamos a colocar aquí. Pero a diferencia, vamos a llamar
esta i y le vamos a poner cada uno de los elementos del array, que en este caso es i nombre, i.id, i.realizado, i.eliminado, que son los valores que tengo en mi array. Con esto ya tengo completada la sección del getItem, pero tengo que hacerle unas pequeñas modificaciones. Como ya estamos indicándole al programa que cuando no encuentre ninguna información resete estos valores, ¿sí? List lo ponga como vacío y id lo coloque como 0, ya yo no puedo tener estos valores en la parte de arriba duplicándose, porque cada vez que mi aplicación entre, antes de llegar a la parte del if o el condicional, va a leer las variables y va a resetear todo y se va a hacer un loop en donde no voy a poder guardar nada. Para esto entonces vamos a borrar solamente lo que vale, pero sí vamos a dejar declarada las palabras porque se van a seguir utilizando en el sistema. Si nos damos cuenta, ya Visual Studio nos está generando un error. Y esto es porque, como lo habíamos visto anteriormente en ID, const es utilizado para crear constantes, ¿sí? Palabras que no van a estar variando su valor en toda la aplicación. Por ejemplo, check tiene un valor que es este, que no va a estar variando en toda la aplicación, va a ser el mismo. Pero list sí que va a estar variando la información, porque cada vez que se genere un list va a haber más o menos tareas. Entonces ya no es adecuado colocarlo como una constante y tenemos que cambiarlo igual a let. Con esto ya entonces podemos tener nuestra aplicación corriendo de forma adecuada. Vamos a darle control S y vamos a sacar la sección de tarea. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a actualizar. Y si actualizamos, vemos que no se elimina ninguno de los parámetros. Ahora vamos a decir que ya completé la 3, completé la 5, completé la 1 y la 6 la vamos a eliminar. Ahora, si le doy a actualizar, nos damos cuenta que se mantiene toda esta información como la había dejado. Y si la vuelvo a actualizar, entonces al momento de refrescar, vemos que se siguen actualizando. Y si cerramos, por ejemplo, el navegador, vamos a index y nuevamente mandamos a llamar el Open with Live Server, nos damos cuenta que la aplicación sigue actuando de manera normal. Y con esto tenemos terminada la aplicación de tareas, que nos va a permitir agregar cualquier tarea que necesitemos y tener nuestra vida un poco más organizada. Recuerda que este video pertenece a una serie de cursos que vamos a estar sacando de ejercicios con JavaScript, donde vamos a hacer diferentes funcionalidades para practicar en el lenguaje de JavaScript. Evidentemente también vamos a ver cosas de HTML y CSS, pero estas son como un complemento a la aplicación. Realmente lo que queremos ver son los diferentes usos de cada método en JavaScript y así poder comprender las diferentes funcionalidades que hace este lenguaje. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dame un like y suscríbete. Si no te gustó, también dame un dislike y házmelo saber qué podrías cambiar tú en esta aplicación o qué cosas no entendiste para poder estar conectados. Nos vemos en el siguiente video. Chao.